Durante 15 años, James Mitchell había montado guardia en la entrada del rey Enrique del castillo de Windsor con una disciplina inflexible. Su uniforme pulcro y postura impecable le habían ganado la fama de ser el más comprometido de los servicios reales. Aquella mañana brumosa, una pequeña niña con un desordenado pijama verde se acercó a su puesto, con sus ojos reflejando un miedo desesperado, y murmuró 5 palabras que hicieron que se le helara la sangre. El protocolo establecía que no podía moverse, no podía hablar ni siquiera reconocer su presencia. Años de entrenamiento y sacrificio le habían inculcado esa norma, pero lo que pronto descubriría sobre aquella misteriosa niña desmoronaría su mundo ordenado, obligándolo a preguntarse si su verdadero deber era permanecer quieto o actuar, aunque esto le costara todo. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, comenta desde donde nos ves hoy, y si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte. La fría y pálida luz del amanecer se deslizó sobre Windsor, proyectando largas sombras sobre los adoquines aún húmedos por una llovizna ligera. La ciudad despertaba lentamente, reacia a sacudirse los restos de sueño. James, un guardia real conocido por su férrea disciplina, avanzaba por las calles mientras la ciudad despertaba, en dirección a la puerta del rey Enrique, una de las entradas más apacibles del castillo de Windsor. Al cruzar la plaza del mercado, el aire se llenó del aroma mezclado de pan recién horneado y tierra mojada. Algunos comerciantes ya empezaban a montar sus puestos, sus movimientos lentos en la fría mañana. Con sus ojos agudos, James observó la escena, siempre atento, incluso en esos instantes de calma. Fue entonces cuando vio a una pequeña figura corriendo entre los puestos, una niña de no más de 7 u 8 años que se movía con sorprendente agilidad para su corta edad, con sus rizos oscuros saltando mientras navegaba por el laberinto de puestos medio armados. Su pijama verde contrastaba con los tonos apagados del mercado matutino. Intrigado, James observó cómo la niña tomaba un bollo de una bandeja desatendida y se escabullía hacia las sombras de un callejón cercano. Giró apenas un segundo demasiado tarde, perdiéndose por completo el hurto. Por un breve instante, consideró intervenir, pero su deber lo llamó, y con una leve expresión de desaprobación, continuó su camino hacia el castillo. La imagen de la niña en pijama verde persistió en su mente. Los adoquines resonaban con sus pasos firmes mientras se acercaba a la puerta del rey Enrique. La imponente estructura del castillo de Windsor se alzaba tras él, sus torres elevándose hacia el cielo gris como dedos que alcanzan el firmamento. James tomó su posición, perfeccionando su postura y fijando su mirada, encarnando la imagen de un guardia real inquebrantable y resuelto. A medida que la mañana avanzaba, la calma en torno a la puerta del rey Enrique permanecía inalterada, un oasis de quietud dentro de las antiguas murallas del castillo de Windsor. Esta entrada, menos concurrida y más conocida por su función práctica que por su grandeza, contrastaba marcadamente con las fachadas opulentas donde los turistas acudían para tomar fotografías. Más allá, la ciudad bullía de vida en la distancia, pero aquí, solo algún transeúnte ocasional rompía el silencio, sus pasos desvaneciéndose rápidamente para dejar solo el vacío tras ellos. Ese silencio era tanto sereno como solitario. James permanecía en su puesto, sintonizado con la sutil división entre este rincón tranquilo y la ciudad animada. Aunque no podía verlo del todo, el leve pulso de actividad le llegaba como un sonido bajo, un murmullo distante en los límites de sus sentidos. Desde su posición, los sonidos de la naturaleza dominaban, el agudo graznido de los cuervos resonaba contra la piedra, recordatorio fugaz del mundo indomable más allá de las murallas. El agua goteaba de una canaleta desgastada, cada gota metálica creando un ritmo constante que profundizaba su soledad vigilante. La soledad encajaba con sus deberes mientras mantenía su postura estoica. Sin embargo, su mente vagaba de un lado a otro, recordando a la niña de pijama verde, una vívida anomalía entre los tonos grises de su mundo reglamentado. El sol se elevaba más en el cielo, disipando la niebla matutina y trayendo consigo la promesa de un día más cálido. James mantenía su expresión mientras escaneaba el área con una atención práctica, sus años de entrenamiento afinando sus sentidos para detectar hasta la más mínima irregularidad en su entorno. De repente, un grupo de niños apareció en la distancia, sus risas arrastradas por la brisa cálida mientras corrían y jugaban. Sus travesuras despreocupadas contrastaban marcadamente con la rígida postura de James.
A pesar de sus esfuerzos por mantener una actitud profesional, un raro destello de calidez cruzó su rostro al observarlos, la visión de los niños logró conmoverlo. Recuerdos que usualmente guardaba celosamente bajo llave, pensamientos sobre su propia hija, a quien rara vez había visto desde su separación, empezaron a aflorar. Al recordar el divorcio, evocó una mañana en particular cuando ella se obstinó en ponerse el pijama para ir a la escuela, incluso después de ducharse, insistiendo en llevar su conjunto favorito. Esa memoria le provocó un dolor agridulce en el pecho, y esta línea de pensamientos lo condujo inevitablemente de vuelta a la niña que había visto antes en la plaza del mercado, la imagen de ella hurtando un pan. Un vago sentido de alarma se instaló en su mente al reflexionar sobre su situación. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola tan temprano, en pijama y en un lugar como ese? ¿Dónde estaban sus padres? Esas preguntas le incomodaban con una inquietud persistente, mientras el peso de sus obligaciones recaía sobre James al ponerse su uniforme, recordándole su rol y su entrenamiento, que le pedía concentrarse y dejar de lado las distracciones. Sin embargo, una tranquila voz interna le susurraba que el verdadero deber a veces significaba algo más que obedecer órdenes. Mientras recorría los terrenos del castillo, un emblema de historia y tradición que siempre había estado orgulloso de proteger, por primera vez se cuestionó dónde residía realmente su lealtad, si era solo hacia la corona o también hacia las personas de Windsor, incluyendo a esa pequeña niña. A lo lejos, el eco de las risas de los niños resonaba en una esquina del castillo mientras sus padres los alejaban. Pronto, el silencio volvió a instalarse, roto solo por el rumor del tráfico distante y el susurro del viento entre los árboles. Justo cuando el entorno se sumía en calma, un súbito movimiento captó su atención. Desde un callejón frente a su puesto, emergió una figura pequeña, era la niña del pijama verde que había visto antes en la plaza del mercado. Caminaba hacia él, sus ojos abiertos de par en par y fijos en los suyos con una intensidad desconcertante. A medida que se acercaba, James notó detalles que antes se le habían escapado, sus rizos oscuros estaban enredados y desordenados, y su pijama estaba arrugado y manchado, con migas de pan aún en las comisuras de sus labios, evidencia de su reciente hurto. A pesar de su entrenamiento, James sintió una punzada de preocupación por la pequeña. Ella se detuvo a unos pasos de distancia, su pequeño cuerpo tenso, como si estuviera debatiéndose entre el temor y la decisión. Permaneció observándolo, reuniendo coraje, hasta que, con una voz frágil pero cargada de inesperada resolución, habló: «Señor, ¿es usted un héroe? Necesito su ayuda». La pregunta atravesó la compostura que James había construido a lo largo de años de servicio. Nunca había sido abordado de tal forma, mucho menos por un niño. La presión de sus deberes recaía sobre él, recordándole los estrictos protocolos que debía seguir, y mantuvo su disciplinado silencio, aunque una parte de él deseaba responder, preguntar qué le había llevado a buscar un héroe. La mirada de la niña permanecía fija en él, su esperanza y desesperación fusionándose en sus ojos mientras los segundos pasaban. Al ver su mutismo, la esperanza en su rostro comenzó a desvanecerse, sus hombros se hundieron, como si un peso invisible se hubiese posado sobre ellos. Ver aquella transformación resultaba desgarrador, incluso para alguien tan entrenado como él. Sin decir nada más, la niña se dio la vuelta, y con la cabeza inclinada por la decepción, se perdió en el callejón del que había emergido, dejando a James con una mezcla de arrepentimiento y confusión. Se preguntó por qué una simple ladronzuela de la calle, como había supuesto inicialmente, recurriría a un guardia real en busca de ayuda. Mientras James retomaba su atenta vigilancia, las palabras de la niña resonaban en sus pensamientos, desafiando su idea de deber. Siempre había creído que su misión era clara: proteger las instalaciones reales y mantener el orden. Sin embargo, ahora, por primera vez en años, se encontró cuestionándose si habría algo más profundo en su vocación. El resto de su turno transcurrió entre emociones enfrentadas y dudas persistentes, y a medida que se acercaba su descanso, James se sentía inusualmente distraído. Al llegar su relevo, el sol estaba alto, y su calor lo envolvía. Tras informar en la oficina del comandante, no se dirigió a la sala de descanso como de costumbre, en su lugar, impulsado por una extraña urgencia, se encaminó hacia el callejón donde la niña había desaparecido. Los adoquines calentados por el sol crujían bajo sus pies, el callejón, angosto y sombrío,
estaba lleno de basura desbordante y un ligero hedor que se mezclaba desagradablemente con los olores típicos de la ciudad. Los ojos de James rastrearon cada sombra, cada puerta, buscando algún indicio de pijama verde o los rizos oscuros rebotando, pero la niña no estaba por ninguna parte. Sin desanimarse, siguió caminando hasta la plaza del mercado, donde la había visto por primera vez. El mercado ahora bullía, una mezcla de voces regateando y el bullicio de los puestos en plena actividad. Se movía entre la multitud, su uniforme separaba a los compradores como la proa de un barco entre las olas, cuando un movimiento fugaz captó su atención, trenzas oscuras entre la multitud. El corazón de James se aceleró mientras se acercaba, solo para volver a hundirse al ver que no era la niña que buscaba. La madre del niño, notando su interés, lo miró con una mezcla de curiosidad y diversión, preguntándole si su hija quería una foto con el guardia. James, algo sorprendido, asintió con rigidez y posó rápidamente mientras sus ojos escaneaban la multitud, buscando algún rastro de la niña del pijama. Tan pronto como se tomó la foto, madre e hija se despidieron, y James continuó con su búsqueda. Su siguiente parada fue el puesto de panadería, donde había visto a la niña tomar el pan esa misma mañana. El panadero, un hombre robusto con su delantal cubierto de harina, levantó la mirada cuando James se acercó, saludándolo con cortesía. «Buen día, señor», dijo James con voz formal, pese a la urgencia que lo dominaba. «Estoy en mi descanso y quisiera hacerle unas preguntas sobre una pequeña que vi aquí esta mañana, con cabello oscuro y un pijama verde». «¿La ha visto?». El rostro del panadero se frunció, reflexionando. «No puedo decir que tenga una cuadrilla de oficiales o de niños correteando por aquí, ¿sabes? Pero ese pijama verde es algo peculiar, ¿no crees?». James asintió, vacilando un instante, antes de añadir que la niña pudo haber tomado un bollo sin pagar. La expresión del panadero se oscureció, aunque solo levemente, y movió la mano con un gesto de desdén. «Ah, bueno, no sería la primera vez que unos traviesos roban un poco de pan. La situación es difícil para muchos». Aunque James no pudo señalar algo en particular, agradeció al panadero y continuó su camino, con una tormenta de pensamientos conflictivos en su mente. Mencionó el robo intencionalmente, sin estar seguro de a dónde lo llevaría, aunque el panadero parecía indiferente, mencionaría luego que un guardia real se había entrometido en asuntos de la calle. James comenzó a cuestionar si sus propios motivos eran genuinos o si simplemente intentaba hacer cumplir la ley de una manera desatinada. Caminó por la plaza, recorriendo calles vecinas, explorando callejones cada vez más estrechos y casi ensuciándose en charcos de grasa, sin lograr encontrar rastro de la niña. Con su tiempo de descanso agotándose, se dio cuenta de que no estaba más cerca de hallarla que al inicio. El vecindario no ofrecía pistas, y el callejón seguía siendo un callejón sin salida. Con el corazón apesadumbrado, emprendió el regreso hacia su puesto junto a la puerta del rey Enrique. Al acercarse, el castillo se alzaba imponente, recordándole su deber y los protocolos a seguir. Cerca de la torre del comandante, divisó a Oscar, un compañero de la Guardia Real y amigo de años, apoyado casualmente contra la pared, sosteniendo un vaso de té. Habían servido juntos por más de una década, compartiendo las cargas y privilegios de proteger a la familia real. «Ahí estás, James», gritó Oscar, con un tono amistoso pero ligeramente inquieto. «Pareces recién llegado de una misión». James, al acercarse, dudó un momento antes de decidir confiar en su colega. «He estado buscando a alguien», confesó en voz baja, «una niña que vi esta mañana, vestía un pijama verde». «¿La viste?». Oscar se rió suavemente y tomó un sorbo de té. «No, pero déjame contarte sobre los niños de hoy. Mi propio hijo insistió una vez en ir a la escuela en bata de baño». Sin embargo, James no sonrió, su rostro seguía serio. «Esto era distinto, Oscar», continuó, «ella estaba sola, robando comida. Luego se acercó pidiendo ayuda, diciendo que necesitaba un héroe». Hizo una pausa, el peso del encuentro aún latente en su mente. «Algo no encaja». Oscar lo escuchaba con expresión seria. Al terminar, suspiró largamente. «Mira, amigo», comenzó con tono cauteloso, «entiendo, no es fácil ver a niños en apuros, pero recuerda nuestro deber.
No somos policías, James, prosiguió con voz de advertencia, nuestro compromiso es con la corona, con la familia real y con la seguridad de estos terrenos. Los asuntos callejeros son para la policía, no podemos responder a cada historia triste. James intentó objetar, pero Oscar levantó una mano. Recuerda que, desde el inicio, nos enseñaron que somos la última línea de defensa para la monarquía. No patrullamos calles ni investigamos crímenes, nuestro deber es proteger la institución que servimos. Frustrado, James murmuró, pero tenemos la obligación de ayudar a quien lo necesite, no somos solo estatuas. Oscar suavizó su expresión. Sé cómo te sientes. Recuerdo aquel incidente, cuando un turista se desplomó frente a mi puesto. James asintió, recordando aquel día. Quise ayudar, hacer algo, pero tuve que mantener mi puesto. Lo más difícil que he hecho. Oscar continuó, es nuestro trabajo, James. Nos mantenemos firmes, sin importar qué. James quiso protestar, pero Oscar prosiguió. No digo que sea lo correcto, pero es así. Estar en nuestro puesto es más difícil que resolver problemas de la calle, pero es nuestro deber. Un silencio cayó entre ambos mientras James reflexionaba sobre las palabras de Oscar, quien, notando su conflicto interno, añadió en un tono más suave, te conozco desde hace 15 años. Sé que tienes un gran corazón, y eso te hace bueno en esto. Pero preocuparte demasiado puede ser peligroso. James asintió lentamente, reconociendo la preocupación de su amigo. Te escucho, Oscar, respondió. Pero esto se siente diferente. Ella no era una ladrona común, estaba asustada. Oscar terminó su té, arrugando el vaso en su mano. Lo entiendo, amigo, pero debemos confiar en que otros se encargarán, la policía, servicios sociales. Nosotros tenemos un papel importante aquí. Hizo una pausa, colocando una mano en el hombro de James. Ten cuidado, eres un buen hombre y un excelente guardia. No quiero que pongas en riesgo tu carrera por esto. Prométeme que lo pensarás bien antes de hacer algo imprudente. James sintió el peso de las palabras de Oscar, su genuina preocupación como amigo y colega. Prometo que tendré cuidado, respondió finalmente. Gracias por cuidarme. Oscar asintió con una sonrisa leve, relajando su expresión. Siempre, amigo. Mejor vuelvo a mi puesto antes de que el comandante nos reprenda. James asintió mientras Oscar se alejaba, apreciando el consejo y la preocupación de su amigo, fruto de años de camaradería compartida. Pero, al regresar a su puesto, algo le decía que esta situación era distinta. El rostro de la niña, su silenciosa súplica y el misterio que la rodeaba despertaban algo profundo en él. A medida que el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre los terrenos del castillo de Windsor, James retomó su puesto. Su postura permanecía tan firme como siempre, pero su mente era todo menos tranquila. Las palabras de Oscar retumbaban en sus pensamientos, entrelazadas con el recuerdo de aquella chica que lo perseguía aún desde hace unos instantes. Poco después, James se dio cuenta, con un sobresalto, de que en su prisa por encontrarla durante el descanso había olvidado comer o beber algo. La comprensión lo golpeó junto a una ola de fatiga, su garganta estaba seca, y un dolor sordo comenzó a palpitar detrás de sus ojos. El peso de su uniforme, generalmente una fuente de orgullo, ahora se sentía opresivo en el calor de la tarde. El sudor le bajaba por la espalda, y tuvo que esforzarse por mantener su postura, la tela pesada parecía intensificar su incomodidad, pegándose a su piel y atrapando el calor del día. James parpadeó con fuerza, tratando de aclarar los puntos oscuros que comenzaban a aparecer en el borde de su visión. Sabía que estaba sobrepasando sus límites, pero la idea de abandonar su puesto, aunque solo fuera por un instante, era impensable. Ya había quebrantado las reglas una vez hoy y no podía permitirse otra falta justo cuando el mareo amenazaba con vencerlo. De repente, un movimiento llamó su atención. Pensó que podría ser un truco de la luz debido al cansancio, pero entonces la vio de nuevo, un destello de verde cerca del callejón donde había visto a la niña por última vez. Su corazón se aceleró cuando la pequeña figura emergió de las sombras. Era ella, la niña con el pijama verde, pero esta vez no estaba sola.
En sus brazos sostenía con fuerza un osito de peluche desgastado, con el pelaje enmarañado y manchado de oscuro. La chica se acercó lentamente, con la mirada fija en James, quien podía percibir el miedo en sus ojos, aunque también había un rayo de esperanza. Fue esa esperanza la que quebró su resolución. Señor, he estado buscando ayuda todo el día, pero nadie me escucha, la policía ni siquiera me miró. Pero usted no está vestido como ellos, parece un héroe, y los héroes ayudan. James aclaró su garganta, sintiéndola seca y áspera. Tragó, pero su boca seguía reseca. Rompiendo el protocolo, murmuró en voz baja, apenas más que un susurro, ¿quién eres, niña? Los ojos de la pequeña se abrieron con sorpresa, dudó un instante antes de responder con una voz clara y suave, Tamara. Me llamo Tamara. James parpadeó, y su expresión serena se quebró un poco más. Mirando al oso de Tamara, murmuró, ¿qué le ha pasado? Esperaba que su voz llegara a ella a través de la suave brisa, no se atrevía a hablar más alto, temeroso de llamar la atención. Tamara le tendió el peluche, y a James se le cortó la respiración. Las manchas oscuras ahora eran inconfundibles, y el olor metálico que llegó a su nariz confirmó sus temores. Era sangre. ¿Estás herida?, le preguntó con urgencia, escudriñándola en busca de señales de alguna lesión. Tamara sacudió la cabeza, aunque su expresión era de puro terror. No es mía, susurró con voz temblorosa. James sintió un escalofrío recorrerle la columna a pesar del calor. ¿De quién es? ¿Qué ha pasado? Pero, en lugar de responder, los ojos de Tamara se llenaron de lágrimas. Por favor, suplicó, tienes que venir conmigo, tienes que ayudarme. La lucha interna que James había llevado todo el día alcanzó su clímax. Cada instinto, cada regla, cada protocolo que había aprendido le decía que permaneciera en su puesto, pero la desesperación en la mirada de Tamara, la sangre en el oso, el misterio que lo había acechado desde la mañana, todo lo arrastraba con una fuerza irresistible. No puedo dejar mi puesto, dijo, aunque las palabras le sonaron vacías. Estaré en descanso en 2 horas. ¿Puedes volver entonces? Te prometo que te ayudaré. El rostro de Tamara mostró desilusión y miedo, sin decir una palabra más, giró y corrió, desapareciendo una vez más en los sinuosos callejones tras la puerta de King Henry. James la observó alejarse, su corazón latiendo con fuerza. Había hecho una promesa que pensaba cumplir, pero a medida que los minutos se alargaban, como si cada segundo durara una eternidad, no podía evitar sentir que 2 horas tal vez eran demasiado. Y, cuando la figura pequeña de Tamara desapareció en la boca del callejón, una oleada de pánico lo embargó. La imagen del oso manchado de sangre y el terror en los ojos de la niña permanecían vívidos frente a él. Tras años de entrenamiento disciplinado, la llamó, persiguiéndola, su voz resonó en el espacio, pero Tamara no se detuvo y se perdió más en las calles serpenteantes de Windsor, dejándolo con una decisión crucial por tomar. Miró hacia su puesto, sintiendo el peso de su rango sobre el pecho, el área estaba en silencio, y nadie parecía haber notado su lapso momentáneo. Podía regresar ahora, y probablemente nadie lo sabría. Pero la imagen de los ojos suplicantes de Tamara y el osito ensangrentado no dejaban su mente. En ese momento tomó una decisión. Inhaló profundamente y corrió lejos de su puesto, siguiendo la dirección en la que Tamara había huido. Sus botas pesadas resonaban sobre los adoquines mientras navegaba por los callejones angostos, sus ojos buscaban cualquier señal de la niña en el laberinto de calles secundarias de Windsor. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, divisó un destello verde cruzando una esquina. Tamara, la llamó, apresurando el paso. Al girar la esquina, se encontró frente a un edificio destartalado, con un letrero desgastado sobre la puerta que decía, Orfanato de St. James. El lugar era un espectáculo desolador, con pintura descascarada, ventanas rotas y un patio descuidado que hablaba mucho de su deteriorada reputación en Windsor. Tamara estaba agazapada tras unos grandes contenedores de basura, su mirada fija en la puerta con ansiedad, su pequeña mano aferrada al borde del contenedor como si éste pudiera protegerla del mundo. Al ver a James, sus ojos reflejaban una mezcla frágil de alivio y miedo, como si no pudiera creer que él hubiera venido. «Es Chach», le dijo en voz baja, señalándole que se ocultara.
James miró sus botas impecables y dudó al ver la suciedad y los charcos acumulados alrededor de los contenedores. El hedor de la basura flotaba en el aire, y sabía que acercarse arriesgaría manchar su uniforme. Sin embargo, al verla encogida allí con sus pequeños ojos temerosos, sintió que su vacilación perdía peso. La limpieza de su uniforme parecía insignificante en comparación con su necesidad de brindarle seguridad. ¿Aquí vives?, preguntó James, inclinándose a su altura, con el corazón acelerado y la respiración contenida en el cálido aire. Tamara asintió y miró hacia la puerta. Me escapé, admitió en voz baja. ¿Y cómo lo lograste?, inquirió él, arrodillándose para estar a su nivel. Estoy acostumbrada a ser rápida, respondió Tamara en voz baja, con un toque de orgullo en su tono, a pesar de la evidente angustia. James recordó lo veloz que fue esa mañana, cuando la vio robando del taburete del panadero. ¿Por qué sigues aquí si huiste?, preguntó él. Los ojos de Tamara se llenaron de lágrimas cuando comenzó a explicar que ella y su mejor amiga, Mesa, habían planeado escapar juntas del orfanato. No soportaban más el maltrato y la crueldad de los niños mayores. Tamara había conseguido escapar, pero Mesa dudó en el último momento y fue atrapada. No podía dejarla atrás, dijo con la voz entrecortada. La mente de James volvió al bollo robado que había presenciado esa mañana. Por eso estabas tomando comida del mercado, dijo él, y ella asintió, avergonzada y desafiante a la vez. Tenía hambre y quería llevarle algo de comer a Mesa, confesó Tamara, sacando un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Me dio esta nota a cambio, y me explicó sobre el osito de peluche. James tomó la nota, sintiendo un temor creciente mientras la desplegaba y comenzaba a leer. La mirada de Tamara se mantenía fija en su rostro, atenta a cada expresión que delatara su reacción. Una nota escrita en un desgastado pergamino infantil narraba una historia devastadora. Después de ser atrapada intentando escapar, Mesa había sido castigada al ser enviada a pasar la noche en una habitación con los chicos mayores, quienes, por simple hostilidad, decidieron reprenderla. La habían despertado de su sueño profundo, acorralándola y forzándola hacia el borde de la escalera de caracol. Aterrorizada y confusa, ella sujetó con todas sus fuerzas su osito de peluche mientras la empujaban escaleras abajo. Al leer sobre la caída de Mesa, James sintió que el estómago se le revolvía. Ella había rodado incesantemente por los escalones irregulares, sin soltar su osito, hasta que finalmente se detuvo en la planta baja, donde su cuerpo impactó contra una mesa y un pesado jarrón de cerámica, el cual cayó sobre ella, rompiéndose en pedazos. Los fragmentos le hicieron profundos cortes en la frente y en el puente de la nariz. Yacía allí, aturdida y sangrando, mientras su amado osito absorbía la sangre que se derramaba a su alrededor. Los chicos mayores, al comprender la gravedad de lo ocurrido, huyeron dejando a Mesa herida y sola en el oscuro vestíbulo. Cuando James terminó de leer, alzó la vista hacia Tamara con el rostro pálido, mezcla de sorpresa e indignación. Tamara, con voz temblorosa, le contó sobre la señora Odette, la fría y distante cuidadora del orfanato. Al mencionarla, casi escupía su nombre. Es la encargada, teníamos que llamarla madre, pero nunca fue amable con nosotros. James se inclinó hacia adelante, con los puños apretados, mientras Tamara hablaba cada vez más bajo, como si alzar la voz hiciera que los recuerdos cobraran vida. Nos encerraba en nuestras habitaciones si hacíamos el menor ruido después de apagar las luces. Incluso si alguien estaba enfermo o lloraba, nos culpaba, diciendo que éramos egoístas por hacerle perder su tiempo y perturbar su descanso. La pequeña mano de Tamara se aferró a la orilla de su abrigo mientras continuaba hablando, con la mirada clavada en el suelo. En apenas un murmullo, confesó, no nos dejaba comer si pensaba que habíamos sido malos, nos hacía formar fila para decirnos uno a uno porque no merecíamos cenar, ni siquiera a los más pequeños. A cada palabra, su voz se apagaba, sofocada por los recuerdos. ¿Por qué cuando la señora Odette encontró a Mesa sangrando en el suelo volvió a castigarla? Sus labios temblaron, y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Mesa me confesó que a la señora Odette no le importó cuando la vio herida, solo la miró como si fuera basura. Tamara se detuvo un instante, aferrándose a los fríos barrotes de la puerta como si necesitara sostenerse. Estaba escondida cuando vi cómo la señora Odette tiraba su osito a la basura. Le supliqué que le dejara conservarlo, era todo lo que le quedaba,
pero a la señora Odette no le importó, murmuró algo sobre las manchas de sangre y se lo arrancó sin más. Al terminar el relato, Tamara aún revivía el dolor del recuerdo. James sintió como si su mundo hubiera cambiado de un plumazo, las certezas de su vida como guardia real, tan cuidadosamente ordenada, ahora le parecían vacías al compararlas con el sufrimiento que estos niños habían soportado. La familia real estaba protegida en la magnificencia de su castillo, mientras que estos niños quedaban expuestos a la crueldad de una mujer que debía cuidar de ellos. Los recuerdos que James había reprimido largo tiempo lo invadieron, volvió a su propia infancia en un orfanato, un lugar no muy distinto al de St. James, donde las noches frías y el dolor de la indiferencia eran el pan de cada día. Recordó cómo la resiliencia y los pequeños actos de bondad de algunos adultos mantuvieron viva la esperanza en su corazón. Al ver las lágrimas en el rostro de Tamara, James se identificó con ella, reconoció el reflejo de su yo infantil, asustado y solo, pero con una feroz determinación de proteger a quienes amaba. El darse cuenta de esta conexión lo llevó a cuestionar el verdadero significado de su papel. Ambos mundos, el del privilegio y el de la adversidad, tenían sus peligros, pero el dolor y el sufrimiento de estos niños lo impulsaron hacia ellos. Arrodillándose para ponerse al nivel de Tamara, James la miró con voz gentil, pero firme, diciéndole que comprendía lo que sucedía, asegurándole que nada de esto era culpa de ellos y que no merecían semejante trato. La esperanza iluminó el rostro de Tamara. James prosiguió, prometiéndole que él se encargaría de ayudarla, que se asegurarían de que ella y Mesa estuvieran a salvo, y de que los responsables pagarían por sus acciones. Al decir esto, sintió un peso menos sobre sus hombros, una claridad de propósito que no había experimentado en años. Entendía, por primera vez, que su vocación no se limitaba a proteger edificios y dignatarios, sino a defender a quienes no podían defenderse. Agregó con seriedad que necesitaría hacer un reporte a las autoridades correspondientes, pues existían personas capacitadas para asistir a niños en situaciones como la de Tamara. Ella asintió, y con timidez, alzó su pequeña mano para tomarla de James, preguntando en un susurro si él se quedaría con ella. James le apretó la mano con suavidad, prometiéndole que permanecería a su lado mientras lo necesitara. Al levantarse, aún sosteniendo la mano de Tamara, fue consciente de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que intervenir en este asunto ponía en riesgo su carrera y su reputación, todo por lo que había trabajado. Sin embargo, al ver la confianza en los ojos de Tamara, supo que estaba tomando la decisión correcta. Respiró hondo, sacó su teléfono, y sus dedos vacilaron un momento antes de marcar el número de servicios de protección infantil. Mientras esperaba respuesta, juró que no descansaría hasta ver a los culpables rendir cuentas, sin importar el costo personal. Al explicar la situación a la persona al otro lado de la línea, sintió un propósito más profundo que cualquier otro en años. Comprendió que estaba destinado a servir y proteger, no solo obedeciendo órdenes, sino siguiendo su conciencia para defender a quienes no podían valerse por sí mismos. Las horas siguientes fueron una vorágine de actividad. Los servicios de protección infantil y la policía llegaron pronto, y la tranquila calle frente al orfanato St. James se iluminó con las sirenas parpadeantes y el murmullo de las voces oficiales. James, entre ellos, dio su declaración, plenamente consciente de las repercusiones, pero firme al lado de Tamara mientras ella narraba su historia. Conforme avanzaba la investigación, salían a la luz todos los detalles de la negligencia y el abuso en el orfanato. Mesa fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. Afortunadamente, sus heridas resultaron menos graves de lo que temían los demás. Fueron entrevistados de manera individual, y cada relato acumulaba pruebas contra la señora Odette y el propio orfanato. James permaneció cerca, una presencia constante en medio de la agitación, como si un ajuste de cuentas largamente esperado comenzara a desarrollarse cuando la escena fue aclarada. De repente, James se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, y el peso de sus acciones lo invadió mientras se apresuraba a regresar al castillo de Windsor, sabiendo que llevaba horas ausente de su puesto. Al acercarse a la puerta del rey Enrique, vio una figura familiar, Oscar, recién comenzando su descanso. La visión de su amigo le trajo una mezcla de alivio y ansiedad. El rostro de Oscar, generalmente jovial, estaba arrugado por la preocupación. James, gritó, su voz teñida de inquietud y resignación. ¿Dónde has estado, amigo? Alguien notó que tu puesto estaba vacío,
lo informaron al comandante. Me trajeron para reemplazarte. Hizo una pausa, observando el rostro de James. James se acercó a su amigo, el sentimiento de culpa evidente en su expresión. Oscar, lo siento, sé lo que esto conlleva. Oscar suspiró, pasándose una mano por el cabello. James, hemos sido amigos durante 15 años, sirviendo juntos. En las buenas y en las malas, siempre te he apoyado, y tú a mí, pero sabiendo que serás juzgado por esto, es grave. El peso de su historia compartida colgaba entre ellos, mientras recuerdos pasaban por la mente de James, largas noches de servicio, bromas durante ceremonias tediosas, apoyándose mutuamente en momentos difíciles. Oscar había estado allí cuando el matrimonio de James se desmoronaba, ofreciendo un oído atento y un hombro para consolarlo. Lo sé, dijo James en voz baja. No podía simplemente irme. Esta chica, Tamara, necesitaba ayuda, una ayuda real. La expresión de Oscar se suavizó al mirar a Tamara, que estaba cerca de James. Te entiendo, amigo, de verdad, dijo en silencio. Pero sabes que el comandante está esperando. Prometí informarte en cuanto te encontrara. Mi carrera también está en juego si no lo hago, dudó, claramente conflictuado, con los ojos reflejando simpatía por la elección de James, pero también un recordatorio de la rígida estructura a la que servían. James asintió, comprendiendo la situación en la que había puesto a su amigo. Lo sé, Oscar. Estás cumpliendo con tu deber, no esperaría menos de ti. Oscar le apretó el hombro a James en un gesto de apoyo, a pesar de las circunstancias. ¿Vale la pena?, preguntó, no muy amablemente. James pensó en Tamara y en los otros niños del orfanato, en el abuso que se había descubierto. Sí, respondió sin dudarlo. Oscar asintió, con un destello de respeto en sus ojos, a pesar de la preocupación en ese momento. Será mejor que enfrentemos las consecuencias, dijo mientras caminaban hacia la oficina del comandante. Lo que sea que pase, James, sé que respeto lo que hiciste. Puede que no haya sido lo correcto según las reglas, pero fue valiente. James sintió una oleada de gratitud por la comprensión de su amigo. Oscar, eso significa mucho, respondió. Se detuvieron frente a la puerta del comandante, y Oscar le dio un último golpe en el hombro de James, un apretón de apoyo, antes de tocar la puerta. Al instante, se escuchó la severa voz desde adentro. Cuando entraron en la oficina, James se enderezó, listo para enfrentar las consecuencias de sus actos. El comandante, una figura estricta conocida por su inquebrantable adhesión al protocolo, estaba sentado tras su escritorio, con el rostro impasible. James, comenzó el comandante con voz cortante y formal. Te acusan de haber abandonado tu puesto durante un largo periodo. ¿Niega este cargo? No, respondió James, erguido. No lo niego. El comandante entrecerró los ojos. Explícate. James respiró hondo y relató lo sucedido el día anterior, hablando de Tamara, del abuso en el orfanato y de su decisión de intervenir. Mientras hablaba, pudo ver cómo la expresión del comandante pasaba de la severa desaprobación a algo más complejo. Cuando James terminó, el silencio llenó la habitación. El comandante se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados frente a él. Entiendes, por supuesto, que tus acciones, aunque moralmente admirables, constituyen una grave violación del protocolo. Tu deber es hacia la familia real, hacia el castillo. Los asuntos de la calle son competencia de la policía, dijo. Lo entiendo, señor, respondió James con firmeza. El comandante suspiró. Has violado gravemente tu juramento, James. Debe haber consecuencias. Hizo una pausa, reflexionando cuidadosamente antes de hablar de nuevo. Hasta que se realice una revisión completa y se emita un fallo, quedarás suspendido del servicio. Por favor, retírate del uniforme y el sombrero. Con el corazón pesado, pero con una resolución firme, James comenzó a quitarse los símbolos de su vida disciplinada. Mientras colocaba su sombrero sobre el escritorio del comandante, sintió una mezcla extraña de pérdida y liberación. James salió de la oficina sin su uniforme, y al entrar al pasillo, vio a Oscar esperando con Tamara.
Los ojos de la niña estaban llenos de preocupación, y se acercó a James tan pronto como lo vio. ¿Estás en problemas por mi culpa?, preguntó Tamara con voz temblorosa. James se arrodilló junto a ella y le puso una mano reconfortante en el hombro. Está bien, le dijo suavemente. A veces hacer lo correcto tiene un precio, pero eso no lo hace menos correcto. Miró a Oscar, quien asintió, entendiendo que, a pesar de las circunstancias, aún había un lazo de amistad y respeto entre ellos. Cuando salieron de la oficina del comandante, la pequeña mano de Tamara buscó la de James. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirándolo con confianza en sus ojos. James apretó su mano suavemente. Ahora nos aseguramos de que tú y los demás niños estén a salvo y bien cuidados. Y si estás dispuesta, me gustaría hablar de convertirme en tu padre adoptivo. Tal vez algún día adoptarte. Los ojos de Tamara brillaron con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿De verdad?, preguntó. James asintió con una cálida sonrisa. Sí, pero primero tenemos que ir al Departamento de Bienestar Social. Hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que lo que sucedió en St. James no vuelva a ocurrir. Mientras caminaban, James sintió una profunda sensación de cambio. Estaba dejando atrás la vida que había conocido, la seguridad del protocolo, pero ahora tenía un nuevo propósito, la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de niños como Tamara. El aire fresco de la tarde acariciaba su piel mientras él y Tamara caminaban por las calles de Windsor sin su uniforme de guardia, lo que lo hacía sentirse extraño, pero también más ligero. El peso del deber que lo había presionado por tanto tiempo había sido reemplazado por un tipo diferente de responsabilidad que él había elegido para sí mismo. La pequeña mano de Tamara era cálida en la suya mientras caminaban, y los adoquines bajo sus pies reflejaban el cálido resplandor de las farolas, creando charcos de luz que guiaban su camino. James se sorprendió de cuánto había cambiado en solo un día. Por la mañana, era guardia real, obligado por las reglas y la tradición. Ahora, caminaba de la mano de un niño al que había prometido proteger, dirigiéndose hacia un futuro incierto. Mientras se acercaban al Departamento de Bienestar Social, James sintió una mezcla de emociones, ansiedad por los desafíos por venir, pero también un profundo sentido de propósito. Sabía que el proceso estaría lleno de trámites, entrevistas, verificaciones de antecedentes, el sistema creado para proteger a los menores. El procedimiento era necesariamente detallado, y con frecuencia, lento. Al acercarse al Departamento de Bienestar Social, James sintió una mezcla de emociones agolpándose en su interior. Había nerviosismo por los retos que se avecinaban, pero también un profundo sentido de propósito. La voz de James interrumpió sus pensamientos mientras reflexionaba sobre lo que sucedería al llegar allí. Le apretó la mano de manera reconfortante, diciendo, «Vamos a hablar con algunas personas cuyo trabajo es ayudar a niños como tú. Les contaremos todo lo que pasó en el orfanato y te harán algunas preguntas, y yo también». Tamara asintió, con la cara seria. «¿Me dejarán quedarme?». James sintió como su corazón se apretaba ante la esperanza en su voz. Se arrodilló junto a ella y la miró a nivel de sus ojos. «Tamara, quiero ser completamente honesto contigo», comenzó con suavidad. «Ahora no puedo adoptarte. Acabo de perder mi empleo y no tengo los medios para mantener a un niño». Vio la decepción y el miedo pasar por su rostro, por lo que continuó rápidamente, «Pero eso no significa que te abandonaré. Tal vez necesites ir a otro orfanato por un tiempo. Uno bueno, te lo prometo, pero no te dejaré. Voy a hacer todo lo posible para convertirme en tu padre adoptivo». «¿Qué significa eso?», preguntó Tamara con voz pequeña. «Significa que voy a encontrar otro trabajo lo más rápido posible. Trabajaré duro para construir un hogar estable, y tan pronto como pueda, solicitaré ser tu padre adoptivo. Eso quiere decir que podrías vivir conmigo incluso si aún no te he adoptado oficialmente». Vio como un destello de esperanza volvió a sus ojos. «¿Y entonces podrías adoptarme?». James asintió, sonriendo con calidez. «Ese es el plan. Puede que tome algo de tiempo, pero te prometo, Tamara, que no me rendiré. Estamos en esto juntos». El labio inferior de Tamara tembló ligeramente.
¿Pero y si el nuevo orfanato también es malo? James la miró con firmeza. No lo será. Me aseguraré de eso, y te visitaré tan a menudo como me lo permitan. Ya no estás sola, Tamara. Pase lo que pase, estaré allí para ti. ¿Puedes ser valiente un poco más? Tamara respiró profundamente y luego asintió. Puedo intentarlo. James sonrió al sentir una oleada de emoción y orgullo. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Y recuerda que estaré contigo en cada paso del camino. Mientras subían las escaleras del Departamento de Bienestar Social, James sintió que entraba en una nueva etapa de su vida. La silueta del orfanato apenas se alcanzaba a distinguir ahora, un recuerdo difuso de la vida que estaba dejando atrás. Ya no era solo un guardia obligado por reglas estrictas y protocolos, se estaba transformando en algo más, un protector, un guardián, tal vez incluso un padre. Con la mano de Tamara firmemente sostenida en la suya, James empujó la puerta y la abrió. Sabía que habría retos por delante, pero cualquiera que fuera el obstáculo que pudieran enfrentar, tenía claro algo, los enfrentarían juntos.